Un saludito para los hermanos que están conectando en YouTube, para los hermanos también Nelly Reyes, José Gómez, Dios te bendiga, Isabel Reyes, Dios te bendiga, Felicita Molina, Dios te bendiga, todos Dios les bendiga grandemente. Bueno, puede leer, hermano Gilmar, Gálatas 2:20. ¿Cuándo puedo decir ya no vivo yo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo digo que ya no vivo yo, cuando estoy juntamente, ¿qué? Crucificado ¿con quién? Con Cristo. O sea, Cristo llegó y murió en la cruz del Calvario. Entonces ahí el antiguo Henry quedó, ¿qué? Crucificado, murió. Tiene que morir. ¿Ya? Y esa es la parte clave. ¿Cuándo Cristo vive en mí? Romanos 8:10. ¿Cuándo Cristo vive en mí? ¿Cuándo Cristo vive en mí? Romanos 8:10. ¿Ya? Porque ya yo no vivo porque estoy juntamente, ¿qué? Crucificado con Cristo. O sea, he muerto en Cristo. Yo soy parte de ese cuerpo y entonces la paga del pecado de muerte, tuve que morir. Pero morí en ¿quién? En Cristo. ¿Ya? Pero ahora viene, ¿y cuándo Cristo vive en mí? Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Muy bien, entonces ahora apareció la justicia. Yo vivo a causa de ¿qué? De la justicia. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta justicia que se revela en el Evangelio por fe. Por eso los sacrificios de justicia lo hacemos nosotros. El culto, hermano Noé, ¿cuántas veces hemos dicho vamos al culto, cierto? Pero ese es vamos a la reunión, porque el culto racional, ¿cuál es? Bueno, vamos a leer. ¿En dónde fue que leímos eso? Romanos 10. El sacrificio. ¿Eso fue en qué? Yo sé que eso es como 12:1 y 2, ¿ya? Sacrificio de Hebreos 9. 12:1, sí. 12:1, bueno, listo. Leamos nuevamente para que ustedes vean cómo cambian las cosas. Porque nosotros utilizamos muchas frases a veces que no son dentro de la Biblia, ¿ya? Miren lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Puede leerlo, hermano? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, en sacrificio vivo, ¿qué? Nuestro cuerpo, santo y que agrade ¿a quién? A Dios. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? Pues haciendo la voluntad de Él. ¿Y la voluntad de Él en qué consiste? En la justicia, ¿ya? Entonces, ese es el culto racional de nosotros. El otro culto que nosotros llamamos, esa es nuestra reunión, no dejando de congregarnos, de reunirnos. Cuando eso se decía Pablo, y de no dejando de congregarnos, no habían iglesias de 4 paredes, era en la casa de los hermanos de cada ciudad. No se vende, porque en este caso, como acá, hay cosas que dice él, el hermano Gilmar, que yo no las puedo captar, no las había captado, entonces yo tomo nota. Entonces, por eso nos reunimos para todos crecer ¿en qué? En conjunto. Y hay cosas que yo digo que él toma nota. ¿Sí me entiende? Todo es crecimiento espiritual. Ahora, mi espíritu vive por causa de ¿qué? De la justicia. De la justicia. Vamos a leer Romanos 8:10. Y aquí vamos a entender muchas cosas. Mire lo que dice acá. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mire lo tremendo que dice ahí. El cuerpo está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. Incluso el rey David dice, en pecado yo fui ¿qué? Concebido y formado. ¿Ya? En pecado me concibió mi madre. Nosotros traemos eso, el cuerpo humano ya trae una fecha de ¿qué? De caducidad. No la tenemos marcada así como las cosas, pero a veces hay unas caducidades que son falsas en lo relativo. ¿Usted se ha dado cuenta cuál caducidad es falsa en lo relativo? Y había un hombre que dijo eso, dijo, mire, yo compro la sal esa, ¿cómo que, hermana Santa, cómo que llama la sal esa rosada? Eso, la sal del Himalaya, y dice caducidad, año tal. Y resulta que la sal del Himalaya, allá donde la sacan, llevan millones de años.
¿Y cómo va a caducir después? ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué no ha caducido allá dentro de las minas, la sal? ¿Sí me entiendes? Entonces hay cosas que son como ilógicas, ¿ya? Ahora, nosotros, el cuerpo tiene su caducidad, pero el espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Bueno, ahora que hablamos de la justicia, hermano Francisco, donde la Biblia dice que las vírgenes tomaron sus lámparas, las sabias, ¿cierto? Las prudentes tomaron sus lámparas juntamente con ¿qué? Con el aceite. Hermano Noé y hermano Francisco y Geico, estás atendiendo bien, ¿cierto, Geico? Ok. Tomaron las lámparas. Si yo le preguntara a usted, hermano Geico, ¿dónde tiene usted esa lámpara? ¿Usted la tomó? ¿Usted la tomó, hermano Francisco? Sí, y hermano Noé. ¿Y dónde está? Muéstreme la lámpara. Bueno, ese es el comienzo, es la palabra. Pero en usted, ¿dónde está? Muy bien, hermana Kaylee. Ahora, si la lámpara es la palabra, escúcheme bien. Si la lámpara es la palabra, escúcheme bien. Si la lámpara es la palabra, y resulta que la lámpara yo la voy a tener acá, entonces mi entendimiento tiene que ser conforme a ¿qué, hermano? A la palabra. Salmo 119, 169. Dame entendimiento conforme a ¿qué? A la palabra. Entonces la lámpara yo la tengo acá. Porque el entendimiento mío es conforme a ¿qué? A la palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra. Y lumbrero a mi camino. Lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra. Entonces esa palabra yo la tomo, entra acá mi lámpara. Pero hay unas que la toman y no la tienen ¿qué? Encendida. ¿Con qué fuego yo enciendo la lámpara? Con un fuego que, lo mismo, el altar, cuando Nadab y Abiú fueron a ofrecer fuego extraño en el altar de Dios, fueron consumidos por Dios, porque el fuego que había en el altar, donde se iban a ofrecer los sacrificios, el sacrificio diario, todos los días, ese fuego había descendido del cielo. Para encender nosotros la lámpara aquí, tiene que ser también con un fuego que haya venido de ¿dónde? Del cielo. Y Cristo dice, fuego viene a echar ¿en dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Y qué quiere si ya está qué? Encendido. Con eso, por eso, hermanos, por eso ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Porque si yo la interpreto, estoy colocando mi fuego extraño. Pero si yo no la interpreto, estoy colocando el fuego de Cristo. Con ese fuego yo enciendo ¿qué? La lámpara. Pero el aceite es espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de temor, y el séptimo, espíritu de temor de Jehová. Por eso, Isaías 11:1 y 2. Por eso es que Pablo dice, yo ruego por los hermanos que están en Éfeso que Dios les dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? En el conocimiento de ¿quién? De Cristo. ¿Alumbrando qué? Los ojos del entendimiento. ¿Con qué? Con esa lámpara que ya está encendida ese conocimiento. Bueno, entonces todo eso se enciende con las palabras de Cristo, que es justicia absoluta. Ahora, ¿cuándo Cristo vive en mí? Cuando yo ¿qué? Cuando yo acepto esa justicia. Nuevamente Romanos 8:10. ¿Cómo nos dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, por eso Jesucristo dice él, el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Porque es que las palabras de Cristo es esa justicia. Por eso dice, en el Evangelio se revela la justicia que es por fe. Ahora, esta justicia que es por la ley del tabernáculo. Esta justicia es por la ley del tabernáculo. Gálatas 2:21. Porque es que toda justicia tiene ley. ¿Sí me entiende? Toda justicia tiene ley. Esta justicia es por la ley del tabernáculo. ¿Qué nos dice la Biblia? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira, escúcheme bien. Si por la ley de Moisés hubiera sido la justicia absoluta, en vano murió ¿quién? Cristo. ¿Ya? Por eso en ese aspecto era sombra. Escúcheme bien, hermano Noé, era sombra. No era lo otro. Ahora,
¿De quién es la ley que es manantial de vida? ¿De quién es la ley que es manantial de vida? ¿De quién? ¿De quién es la ley que es manantial de vida? Proverbios 13:14. Porque estamos hablando de Cristo, ya, por eso es muy importante que entendamos. Cada vez que usted entiende, la lámpara suya se enciende, porque la enseñanza es ¿qué? Luz. ¿Qué nos dice Proverbios 13:14? La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿La ley de quién? Del sabio. Cuando Cristo le dice en Marcos, hermano, cuando Cristo dice, sabiamente ha respondido, ¿cuál es la cita bíblica, hermano Francisco? Marcos 12, ¿qué? Geico, ayúdale. 34. 34. Dijo Jesús, sabiamente ¿a qué? Ha respondido. Ahora leamos lo que dice aquí, la ley del qué. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, es manantial de qué? De vida. La ley del sabio. Y Cristo le dice porque era un escriba, sabiamente es que, y luego lo remata diciendo, no está lejos del reino de Dios. Ahora, ¿por qué no está lejos del reino de Dios? Porque él ya lo sabe, pero no lo había puesto en qué, en práctica. Pero ya lo sabía, ya estaba, comenzaba un paso. ¿Cómo crecía Jesucristo? Vamos a ir a Lucas 2:52. ¿Cómo crecía Jesucristo? Lucas 2:52. ¿Qué nos dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire, suena algo como extraño porque ¿quién enseñó a él? Pero él crecía de acuerdo a su mente, él iba creciendo, adquiriendo toda la sabiduría de ¿quién? De Dios, pero era el mismo Dios. Ahora el 50, ¿qué dice? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Bueno, hay otro versículo, no sé si hay Lucas 2:50 o 2:40, dice, y crecía en sabiduría y estatura. Jesucristo crecía en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura. Sí, pero hay otro versículo más ahí. El 40, léalo por favor. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, aquí hay algo. La sabiduría es para qué, hermano Noé. Según, ¿para qué? Crecimiento. No, según Oseas 14:9. Para justicia. No, ahí dice. La sabiduría es para poder que entender. Escúcheme bien. Y después de que usted entiende eso, usted se vuelve ¿qué? Prudente. ¿Por qué? ¿Por qué la prudencia? Porque la prudencia yo quisiera a todo mundo enseñarles. Créame que yo quisiera, y hay muchas cosas más para enseñar, pero yo a todos no les puedo enseñar. Y Jesucristo mismo lo dijo. A los mismos apóstoles, yo quisiera enseñarles muchas cosas, pero es que no están ¿qué? Preparados. Entonces la sabiduría es para entender y hacernos ¿qué? Prudentes. ¿En qué momento nosotros nos volvemos prudentes? Cuando sabemos nos volvemos prudentes. Ahora, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para usted, hermano Francisco? Vida eterna. Vida eterna. Geico, ¿qué es Cristo para ti? Si le preguntan en el colegio. ¿El qué? El todo en todos. Él es el todo en todos. Hermana Sandra, ¿qué es Cristo para ti? Mi Salvador. ¿Qué es Cristo para ti, hermano Noé? Sanador para ella. Cristo tiene una cantidad de apelaciones, ¿sí? Pero mire lo que dice en 1 Corintios 1:24. ¿Ya? 1 Corintios 1:24. Lo que dijo Geico es correcto, porque eso está en Colosenses 3:11. Cristo es el todo en todo. Lo que dijo la hermana Sandra es correcto, porque también está Cristo mi Salvador. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿Cristo es qué? Poder de Dios y sabiduría. Pero hermano, ¿por qué es poder de Dios Cristo? ¿Y por qué sabiduría? ¿Y él crecía en qué? Estatura y sabiduría. Porque él tenía que
Era el mismo Dios, entendía todo. Pero a mí me llama la atención que dice poder de Dios. Pero Pablo aclara eso. Dice, no me avergüenzo de qué, de la predicación de Jesucristo, del Evangelio, porque es que poder de Dios. Entonces está el poder de Dios en el Evangelio y está la sabiduría para poder predicar eso. Cuando se predica con sabiduría, escúcheme bien, el Evangelio, todo lo que yo hablo tiene que ir alineado con la justicia ¿qué? Absoluta. Y cuando yo predico con la justicia absoluta, hermano Noé, después de la predicación usted va a sentir ¿qué? Paz. Pero si hay algo que predican algo extraño en una convención o en una reunión, usted se va a dar cuenta, aquí hay algo raro porque yo no salí con paz. ¿Sí me entiende? Cuando por lo menos que se acostumbra mucho las sátiras y todo en las predicaciones y todo eso, ahí hay injusticia. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos es el Evangelio. Jesucristo no nos mandó a predicar sátiras, nos mandó a enseñar. Ahorita vamos a ver unos versículos bien bonitos. Ahora, ¿qué más ha sido hecho Cristo por Dios? ¿Qué más ha sido hecho Cristo por Dios? 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Mire, Jesús. nosotros estamos en Cristo, ¿por quién? Por el mismo Cristo. ¿Sí? Para que nadie se gloríe. ¿Qué más dice? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién? Cristo. Primero, ¿ha sido hecho qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que es Cristo para nosotros. ¿Ya? Pero yo lo puedo ver por una sola faceta. ¿Sí me entiende? Es mi Salvador. La hermana Lumila lo puede ver por una faceta. Es mi sanador. Pero es que Cristo ha sido hecho por Dios, que sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. Entonces, nosotros, Cristo ha sido hecho para nosotros que sabiduría. Luego viene justificación por medio de ¿qué? De la fe. Santificación por medio de ¿qué? De la verdad. Y redención por medio de la sangre. Ok, bueno, ok. Ahora, vamos a mirar. ¿En cuál sabiduría el mundo no conoció a Dios? ¿En cuál sabiduría el mundo no conoció a Dios? 1 Corintios 1:21. Seguimos ahí en Corintios 1:21. ¿Qué dice? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, por la locura de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Pero el mundo no conoció a Dios ¿en qué? En la sabiduría de Dios. Porque es que esa sabiduría está en Cristo. Volvemos a lo mismo. Hermano Noé, si yo llego y leo una tinta roja que es las palabras de Cristo y doy mi interpretación, ¿qué fuego estoy colocando? ¿El del cielo o extraño? El extraño. Mire lo importante, por eso la Biblia no se puede contradecir. Toda escritura, ninguna escritura hay de interpretación ¿qué? Porque si yo la interpreto privadamente, ¿ese es fuego del cielo o es extraño? Es fuego extraño. Ahora, ¿cómo es esta sabiduría de Dios? Hermano Noé, ¿cómo es esta sabiduría? Porque él fue hecho sabiduría, hermana Sandra, justificación, santificación y redención. Fue hecho Cristo por Dios. Pero ¿cómo es la sabiduría de Dios, hermana Sandra o hermana Ivonne? Esa sabiduría es elegante. No dice la Biblia, pero te digo, para mí es muy preciosa esa sabiduría. Porque esa sabiduría, Santiago 3:17, mire cómo es la sabiduría de Dios o la que estaba en Cristo. Primeramente es pura, ¿ya? Después es una sabiduría pacífica. ¿Usted sabe lo que es una persona pacífica, hermana Ludmila? ¿Cierto? Pacífica, una persona pacífica. Incluso hay una bienaventuranza para los pacificadores, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Pacificadores es que producen ¿qué, hermano Noel? Paz. Y si producen paz es porque están aplicando ¿qué? La sabiduría. Digo, la justicia. La justicia. Recuerda que el efecto de la justicia es que la paz.
Entonces la sabiduría de lo alto, la sabiduría que es de Dios, primeramente es pura y luego es ¿qué? Amable, ¿cierto? Pacífica, perdón, pacífica. Pero además de pacífica, la sabiduría con la que yo debo de predicar, hermana Sandra, con la que yo debo de predicar, tiene que ser pura, pacífica y viene la otra parte. ¿Usted sabe lo que es una persona, hermano Francisco, amable? ¿Cierto? Que se siente uno bien tratado, amable. Entonces, en la predicación, nosotros debemos de ser así para predicar el Evangelio. Ahora, Cristo tiene algo que Él es, como es el Dios Todopoderoso, Él llega y mira a una persona y ya sabe cuál es el corazón. Entonces, Él sí puede pasar un poquito allá. Pero para mí me fue dado únicamente, enviado a ¿qué? A predicar el Evangelio, nada más. A enseñar. Entonces, es pacífica. Es amable, una amabilidad 100%, hermana Kelly, para la predicación. Y luego viene benigna, y luego viene mansedumbre. ¿Sí me entiende? Mansedumbre. Y luego viene sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la palabra incertidumbre significa que usted está totalmente cierto de lo que usted está predicando. No está diciendo, pero a mí como que hay una duda, no tienen nada de incertidumbre. Todo es cierto. Y lo otro, para yo predicar el Evangelio tiene que ser sin hipocresía. Por eso Jesucristo a los religiosos les decía hipócritas. ¿Ya? Porque es que los religiosos de esa época eran terribles, pero terribles. Yo recuerdo que hace años el hermano Gilmar me hizo una pregunta. Hermano Henry, ¿y por qué esos sacerdotes que eran tan malos que pensaban en matar a Cristo, entraban al lugar santísimo y no les pasaba nada? Entonces yo tuve que decirle, porque la gloria de Dios se había ido hacía muchos años del templo. Eso está en Ezequiel, ¿qué? 10, capítulo 10. Y luego esa gloria descendió en el nuevo templo, que del nuevo templo sale un río ¿de qué? De fuego. Todo está en Ezequiel. Descendió en el nuevo templo. ¿Cuándo descendió? Y estaba Jesucristo siendo bautizado y descendió el ¿qué? El Espíritu Santo sobre él. Ahí, ese es el nuevo templo. Destruí este templo y en 3 días, ¿qué dice Cristo? Lo levantaré. Y nosotros somos parte de ese templo. ¿Ok? Ahora ya vimos que, léame nuevamente Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, entonces yo voy a predicar el Evangelio ¿con qué? Con sabiduría. Sabiamente has ¿qué? Respondido. ¿Y cómo respondió él? Porque amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, conocimiento, y con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es más que todos ¿qué? Los holocaustos. Que los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había contestado ¿qué? Sabiamente, con sabiduría, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Aquí es donde viene nosotros. ¿Cómo debemos nosotros de predicar? Hay una línea bien delgada, ¿ya? Bien delgada, muy delgada. Cuando yo estoy predicando el Evangelio, tengo que tener ¿qué? Paciencia. Porque mi objetivo es que la persona ¿qué? Entienda. Pero si yo no tengo paciencia, se me daña el trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso hay un versículo que dice, con vuestra paciencia ganaréis ¿qué? Vuestras almas. Vuestras almas. Entonces, la predicación del Evangelio tiene que ser con paciencia. Que usted mira, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso está en los de Levíticos. Pero yo os digo que amad a vuestros enemigos. ¿Cuál sería el botón para yo poder amar al enemigo? La paciencia. ¿Sí o no, hermana Sandra? ¿Cuál sería el botón para yo amar al enemigo, hermano Yelmar? La justicia. Por eso, pero la paciencia, por eso viene por la justicia. Pero el problema es este, que yo lo sé y yo de pronto no puedo amar al enemigo.
Por eso es que dice, leamos Primera de Juan 3:10, es que dice, para cómo yo permanezco en la luz. 2:10. 2:10. Primera de Juan 2:10. Mire lo que dice. ¿Ya? 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Mire, Pero- el que ama a su hermano permanece en luz y no hay qué. Tropiezo. Pero amar al hermano que es mi panita es fácil, ¿sí o no, hermano Noel? Amar al hermano que es mi panita es fácil, pero amar al hermano que no es mi panita Anda en tinieblas. anda en tiniebla, exactamente. Y ahí es donde viene que nosotros tenemos que aplicar la justicia de ¿qué? De Cristo. ¿Ya? Yo tengo que amar everybody. Yo recuerdo que el hermano César me hizo una pregunta, pero hermano Henry, ¿ahí incluye a Satanás que es nuestro enemigo? No, No, a Satanás no lo amamos. Eso es increíble, pero a Satanás, ¿cómo yo voy a amar a Satanás? No, es que así como yo puedo decir lo que dice Cristo. Ahora viene el príncipe de este mundo y ¿qué? Y Nada tiene que ver conmigo, pero a mi prójimo sí. Lo tengo que amar porque eso es la justicia de Dios. Y ahí es donde viene ¿qué? El botón de la paciencia. Porque yo puedo saber qué es la justicia, pero si yo recuerdo que dentro de la iglesia, hermano Noé, ¿cuántos hermanos ni se saludan? Y esa es una cosa de que están en ¿qué? En tinieblas. En tinieblas. Y si están en tinieblas, ¿cómo tiene la lámpara, hermano? Apagada, porque esa enseñanza todavía no les ilumina la mente. Entonces la lámpara, ¿en dónde está, hermana Kaylee? Ahí. La mente. Aquí es donde está la lámpara. Porque dame entendimiento conforme a qué. ¿Y la palabra qué es? Lámpara a mis pies es que tu palabra. Entonces la lámpara está aquí. Pero yo la conseguí sacándola de ¿dónde? De acá, de este libro. Pero a este libro yo no le puedo poner el aceite, pero aquí sí yo puedo poner el aceite, que es la sabiduría. Entonces, ¿hasta ahí todo entendido, hermanas? ¿Hasta ahí todo entendido? Bueno, ahora viene algo muy especial. ¿Cómo se siembra el fruto de justicia? ¿Cómo se siembra el fruto de justicia? Santiago 3:18, ¿qué nos dice? Con la paz. Santiago, ¿qué? ¿Cómo se siembra el fruto de justicia? Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, yo tengo un hermano que, ese hermano me hace la guerra a mí. Y no digo el nombre, pero ya usted ya sabe. Pero me hace la guerra. En plena convención, en todo lugar. Bueno, después se me acercó y me pidió disculpas. Amén. Yo ya, antes de que me pidiera disculpas, yo ya le había perdonado. Pero si yo llego a sentir algo con esa persona, escúcheme bien, y hágame el favor, hermano Noé, me lo vaya a presentar más. ¿Usted cree que yo estoy haciendo justicia? No. Créame, hermanos, que no. Porque es que el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz. Siembra la paz. O sea, yo les voy a decir es para que tengan la lámpara como. Encendida. Dejémonos iluminar por esta enseñanza, ¿ya? Que nuestra mente se ilumine y entonces yo veo al hermano y... Mira, yo cuando miro a Esteban, usted sabe, hermana Sandra, que a Esteban lo estaban, ¿qué? Apedreando. Hermano Noé, a Esteban lo estaban apedreando. ¿Y él qué dijo? Señor, que les caiga un rayo encima. No. Pero tengas en cuenta. No les tenga en cuenta este pecado. Para decir eso, dígame, hermano Noé, ¿amaba al enemigo Sí. o no los amaba? No. Los amaba. ¿Y usted cree que a usted, hermana Ivonne, usted cree que usted ha tenido una persona que la agarre a piedra físicamente? No. ¿Y usted qué haría que la estuvieran agarrando a piedra? Y usted, ahí donde está, o vivo yo, También tira más. o vivo yo, Más Cristo y o me morí yo, porque si no, imagínense, ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. Mira, esto es muy bonito cuando lo hablamos, pero vivirlo, tiene que haber conocimiento sólido en nosotros y que nuestra lámpara esté como llena de enseñanza, que es la enseñanza es que luz.
Exactamente. Ahora, ¿qué tendrá el que siembra justicia y a dónde le conducirá? ¿Qué tendrá el que siembra esa justicia en ese estilo de paz? En ese estilo, o sea, el que siembra el fruto de la justicia se siembra en paz y en paz, para paz, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrá el que hace esa justicia, que predica y lo hace en ese estilo y se relaciona con los hermanos en ese estilo? Que llega y sale con el hermano, sale con la hermana, ve que tiene errores, pero no ve que tiene esto, pero no oye. Y resulta que siempre le gusta que enseñar. Eso hay que hacerlo, porque no lo aprendimos de Cristo. Yo siempre digo, yo no me hubiera quedado callado si yo tengo un amigo y cuando me ve hasta el cuello, yo ni sé quién es él. ¿Cómo así, hermano? No es que me ve del cuello y usted no me conoce. No, señor, que yo reviro algo, pero a mí me gustó tanto lo de Cristo. Y claro, Él lo hace, ¿por qué? Por el conocimiento. Y si yo ya no vivo y Cristo vive en mí, yo tengo que hacer eso. ¿Amar a quién? A mi enemigo. Eso lo dijo Cristo. Ahora, ¿qué tendrá el que siembra justicia y a dónde le conducirá? ¿Qué tendrá el que comienza a sembrar? Mire, el buen sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó ¿en dónde? En el camino. Otro cayó en pedregales, otro entre espinos y otro cayó en buena tierra. Pero el que siembra la palabra es el que predica. Entonces, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Pero, ¿qué tiene esa persona que sabe sembrar el fruto de justicia en paz? Proverbios 11, 18 y 19. Me tocó correr. ¿Qué dice? El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces, cuando nosotros predicamos toda enseñanza con esta justicia, nos está conduciendo ¿a qué? A la vida. ¿En dónde y por medio de qué comienzo a seguir la justicia? En Romanos 1:17, no me avergüenzo del Evangelio, o sea, en Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el efecto de la justicia, hermano don Francisco? La paz. Isaías 32:17, porque el efecto de la justicia es la paz, y darnos su labor es darnos sosiego y seguridad. ¿Quiénes se encontraron y quiénes se besaron? No estoy acusando a nadie. ¿Quiénes se encontraron y quiénes se besaron? Vamos a ver, Salmo 85:10. Salmo 85:10, sí. Ahorita va a ver por qué se abrazaron. Porque el abrazo nos damos todos, ¿cierto? Y el beso ya es como más allegado, ¿ya? El beso ya es ya como novios o ya esposos. Entonces, mire lo que nos dice Salmo 85:10. ¿Qué? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, hermana Sandra, hermano Francisco, la misericordia y la verdad se encontraron, hermano Noé, hermana Kelly, hermana Ivonne. ¿Para qué se encontraron la misericordia y la verdad? Para perdonar el pecado. Para corregir el pecado. La misericordia y la verdad se encontraron para corregir ¿qué? Se abrazaron, perdón. Se encontraron. O se abrazaron. Se encontraron para corregir el pecado. Ellas dos, se mira, la misericordia mira a la verdad y la verdad la mira y dice, tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Corregir el pecado. ¿De qué manera? ¿Con justicia relativa o con justicia absoluta? Con la justicia relativa que está en el Antiguo Testamento, ¿qué se hace con el pecado? Se castiga y se condena y se mata a la persona juntamente con la enfermedad. Con la justicia absoluta que se revela en el Evangelio por fe, se corrige. Si usted entiende esto, la lámpara está encendida. Así, mire que los dichos tenían razón. Oye, se le encendió la bombilla o la lámpara. Así le decían uno en Colombia, ¿cierto? Se le encendió la lámpara. Y resulta que es el conocimiento y tenía relación con la verdad de Cristo. Ahora, ¿quiénes se encontraron y quiénes se besaron? Pues la justicia y la paz. Claro, porque el uno es el efecto del otro. ¿En qué el que sigue la justicia y la misericordia, qué hallará?
Ya porque en el Antiguo Testamento se seguía la justicia, pero sin misericordia. Perdón. El que la debía la paga, ojo por diente por diente. Pero el que sigue la justicia y la misericordia, con lo que nosotros predicamos del Evangelio, Proverbio 21:21. ¿Qué dice? ¿Perdón? Proverbio 21:21. 21. Sí. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Mire, el que sigue la justicia y la misericordia, usted sabe, de la única manera que yo puedo hacer justicia con misericordia es la predicación del Evangelio, no hay otra manera. La predicación del Evangelio es siempre con justicia y ¿qué? Y misericordia, escúchenme bien eso. Yo no tengo capacidad para juzgar a nadie. Incluso, eso lo dice Santiago, ¿quién te ha puesto a ti por juez? Y si tú juzgas, pues ya no eres hacedor de la ley, sino ya eres juez. Digo, nadie juzgue antes de qué, De tiempo. hasta que venga quién, El Señor. el Señor. Nosotros predicamos con justicia y ¿Verdad? misericordia. ¿Ya? Léalo nuevamente 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Mire, hallará la vida, la justicia y la honra. Si usted busca la justicia, hermana Kayle, ¿cómo cree que le van a dar la justicia? ¿De a poquitos o se va a sentir saciada? Mateo 5:6. Saciada. ¿Ya? Mateo 5:6. Sí, 5:6. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de qué? De justicia, porque ellos serán qué? Saciados. Pero dice que el que sigue la justicia y qué? Y la misericordia. ¿Cuál es el siguiente versículo? A ver si coordina ahí. El siguiente que sigue ahí. El 7, ¿qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces yo prefiero predicar de esa manera. Prefiero predicar, hermano Noé, con justicia y qué? Misericordia. Y misericordia. Porque al mismo tiempo yo me estoy ganando qué? Que Dios tenga misericordia conmigo, porque nadie es perfecto. Recuerden, con la vara que usted mide, te van a medir. Mire, mi madre me ha enseñado mucho a mí. Yo oro por ella y está tranquila. Dejo de orar y se me alborota. Yo oro por ella y está tranquila. Había un hermano predicador y me invitan un día a una reunión de solteros. Y yo fui. Era un pastor de la costa. Fui a una iglesia por allá y me invitaron a una reunión de solteros, hermana Sandra. Y entonces él le gustaba hacer sus chistecitos. Le dicen, hermanas, hermanos, y usted deje de orar y verá que cuando llegue usted a su casa va a encontrar una fiera suelta. Y entonces los hombres pues nos reíamos, pero las hermanas estaban todas serias, ¿ya? Pero él hacía sus chistecitos eso, y entonces la que me había invitado me decía, eso es lo que no me gusta del pastor, que hace unos chistes bien pesados. Y entonces, pero en parte tenía razón, porque es que nosotros debemos de orar, ¿por qué? Por todos. Por eso la Biblia dice, orando los unos, ¿por qué? Por los otros. Ok, para terminar, si yo predico con justicia y misericordia, salud, si yo predico con justicia y misericordia, que pues el fruto de la justicia es la paz. ¿Por qué es importante la paz, hermana Kayle? ¿Usted cómo se siente en el trabajo cuando no tiene paz? Tremendo, ¿cierto? O en la casa también cuando no tiene paz, o normalmente. Entonces vea, Hebreos 12:14 y terminamos. Hebreos 12:14 y terminamos. ¿Por qué es importante la paz y la santidad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos queremos ver al Señor, hermana Luzmila. Sí, Sí, entonces debemos seguir la paz ¿con quiénes? con Dios. Con los del grupito acá, Con todo el mundo. con todo mundo, incluso con nuestros compañeros de trabajo que a veces son difíciles, pero nos toca seguir la paz. Entonces, para yo seguir la paz con todos mis compañeros de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Yo doy primero el paso, adelante. ¿Sí me entiende? Siempre que usted dé un paso adelante, usted se convierte en líder. Entonces, antes de que el otro diga algo mal, pues yo lo hago sentir bien.
¿Sí me entiende? Y de esa manera yo estoy siguiendo la paz con quién, con todos, y la santidad, pero si no la seguimos, nadie va a ver a quién, Adiós. al Señor. Entonces ya las lámparas quedaron hoy bien encendidas, entendieron la enseñanza, porque la enseñanza es que luz. Y si entendieron la enseñanza, la lámpara está encendida. ¿Y cómo hace usted para alumbrar a los demás? Pues eso está allá en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que Vuestras buenas obras. vuestros malos, mal genio, vuestro mal carácter, vuestras buenas acciones. Amén. Bienvenidos a las lámparas encendidas. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque con tu fuego es que encendemos estas lámparas y ese fuego es de lo alto. Señor, que todos los que estén aquí presentes, cuando salgamos de acá, Señor, en todo tiempo tengamos nuestras lámparas encendidas para esperar tu gloriosa venida. Señor, que podamos entrar a las bodas del Cordero. Te presento a todos los hermanos que están en esta sala de conferencias y también a los hermanos que están viendo en diferido por las diferentes redes sociales, que están viendo en directo, y por los hermanos que mirarán en diferido en los diferentes canales de YouTube. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias por todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un abrazo para todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga. 41 minutos.